José Antonio Campo es un economista de la vieja escuela cepalina, estructuralista, donde la impronta era el desarrollo económico como base para sacar adelante a los países, de una visión heterodoxa de la economía en la cual se combinaban reglas económicas pero también con pragmatismo. Es una persona que se ha dedicado a la formación académica, es excelentemente formado y en esa medida le ha permitido hacer parte de los principales organismos internacionales como la CEPAL, la misma ONU, en calidad de asesor, consultor, dirigente o director. Uno podría decir que es de esas escuelas importantes que se han generado en Colombia, como Guillermo Perry, como el mismo Borrero, Jorge Iván González Borrero, entre otros, donde se ha conjugado la academia con la tecnocracia, pero también con las decisiones económicas del país. De eso es que ha sido o fue ministro de Hacienda con Samper, igualmente ejerció un cargo muy importante en el proceso de paz, él fue el encargado de desarrollar toda la misión rural. El hombre siempre ha estado muy preocupado por los temas del campo, el desarrollo, y en esa medida pues tenemos que hablar que es una persona con todas las cartas habidas y por haber para presentarse en el contexto internacional. Recalco que es economista porque la banca multilateral, los organismos internacionales exigen mucho que quien esté ahí tenga base económica, por las implicaciones que tiene el cargo en cuanto a las finanzas internacionales, las finanzas internas del país, los créditos, el manejo de la deuda pública y todo lo que concierne, digámoslo así, a la idoneidad de alguien que represente y respalda la calidad financiera de un país, en este caso el Estado colombiano. Sencillamente estamos hablando con, reitero, un académico. En esto no podemos ser ajenos a que aquí no podemos improvisar. Obviamente hay economistas que se han dedicado a las lides políticas, pero aquí estamos hablando con un economista que no necesariamente es un político, pero que tiene toda la ascendencia desde la economía política para ser escuchado, para ser entendido y ser seguido. De sumo que también a él lo hemos seguido en la formación académica en América Latina. Él no es ajeno, digámoslo, a ningún economista importante, ha trabajado con Joseph Stiglitz, ha publicado con premios Nobel, es un estudioso y en eso es el gran valor que él tiene, que aquí no estamos hablando de una persona que se acomoda solo al día a día de la política, sino que es una persona estructurada y en eso hay que decantar que aún por su paso en los ministerios, en los últimos gobiernos, yo diría que es el ministro que más cargos ha tenido en los distintos gobiernos, sea como asesor, ministro, director. Entonces ahí se da uno cuenta de que lo que ha pesado es el nombre de él, la calidad de él. Y eso no solamente lo decimos en Colombia, sino en los organismos internacionales. Sonó para dirigir el Banco Mundial, que no es una cosa menor. Estamos hablando de la principal banca de desarrollo del mundo, donde Colombia es uno de los privilegiados o de los hijos juiciosos del Banco Mundial por todo el tema de desarrollo, infraestructura. Además, él se ha abocado a ser comisionado de distintas misiones, agricultura, ruralidad, pobreza, desarrollo. Entonces estamos hablando con una persona, yo diría que es la más destacada, pero detrás de él hay muchas personas. Hernando José Gómez, Jorge Iván González Borrero, el mismo Guillermo Perry que ya no está, el mismo Rudolf Gómez, Jorge Chil que ya no está. Es decir, tenemos simplemente uno de esos buenos ejemplos a seguir para cualquier persona que tenga claro que la formación en economía es importante para el mundo. El tema de la deuda pública, Colombia, a mi modo de ver, como estructuralista que me considero también, simplemente si uno lo hace en proporción al PIB, estamos hablando de una deuda del 50%, 55% del PIB. Hay países que sobrepasan la deuda del Producto Interno Bruto que generan. Entonces hay que estar tranquilos, este no es un Estado gastón como se piensa, se cree, a pesar de que estamos pagando un proceso de paz y posiblemente viene otro con grupos al margen de la ley. Este es un Estado juicioso. El gobierno o el Estado colombiano, los gobiernos que han pasado a expensas de la corrupción, de los malos manejos, del incumplimiento de obras públicas o elefantes, hemos sido juiciosos.
Si pasó algo en el 98-99 que nos declaramos en default, que es la incapacidad de la deuda externa o el pago de la deuda externa, pues hicieron las reformas consecuentes con el Fondo Monetario para poder responder a las acreencias internacionales. Y se hizo la Ley 489 de 1998 o el Acto Legislativo 01 del 2001, que generó la regla fiscal, el modelo estándar de control interno MESI, los ajustes al manejo de la deuda pública, Ley 358 del 97. Es decir, Colombia ha sido muy juicioso en el manejo de la deuda. Entonces también hay que ser muy serios a la hora de dar alguna opinión, alguna reflexión, porque no se trata de un gobierno. Aquí, gústenos o no, ha habido Estado. Y ha habido Estado en la medida que ha sido responsable, independiente a la línea derecha, izquierda o centro que tenga. Hemos sido un gobierno y un Estado juicioso, y por eso Cristalina Georgieva, la directora o gerente del Fondo Monetario Internacional, el mismo presidente del BID, el mismo presidente del Banco Mundial, nos ha dado respaldo, y en este momento estamos recibiendo créditos abiertos muy importantes para sortear no solamente la crisis del COVID, sino la crisis social y económica que están pasando todos los países. Tenemos que empezar a pensar mucho más serenamente, sin tanto atavío de rabias o de percepciones o mezquindades, porque aquí lo que estamos trabajando es la Casa Colombia, la hacienda de las finanzas públicas colombianas, y de eso hay que decirlo. Allí llegan personas con mucho linaje y con mucho recorrido, y es de los pocos ministerios que se toca por el ímpetu y por la probidad que se requiere allí, donde no solamente le toca capotear todas esas entidades que mencioné, le toca capotear ahora el plan de desarrollo, que no solamente es del DNP y él como ministro o el equipo. Me gusta mucho, tengo entendido que está hablando con una experta de la Universidad de Colombia, también si no estoy malo, de Yale, que es la profesora Mariana Mazzucato, italiana, de origen italiano, pero con una gran ascendencia en la formación académica de los Estados Unidos, donde perfila cómo la izquierda, en este caso este gobierno, puede generar capital, desarrollo económico sin afectar a los que se sientan afectados por un gobierno de una u otra corriente. En economía, como en otras formaciones, hay escuelas de formación, pero lo que tratamos de privilegiar es lo que se requiere en economía.